Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar por un tema que tal vez es el tema fundamental de los escritos de Luisa, que es el tema que nos abre el panorama para todo lo que después nuestro Señor le enseña a Luisa acerca del vivir en su voluntad. Este tema ustedes ya lo habrán oído y tal vez lo conozcan muy bien, y tal vez algunas otras personas todavía no se hayan enfrentado o hayan tenido claramente enfrente este gran tema del vivir en la divina voluntad. Nuestro Señor lleva a Luisa desde el principio de su vida por un camino, primero para que lograra ella, con la ayuda de Dios y de la gracia, lo que se llama la santidad humana, para prepararla a recibir, viviendo en la divina voluntad, una santidad divina. Del volumen más o menos 1 al 11, nuestro Señor, si bien ya va apuntando para llevar a Luisa a esta nueva santidad, pero la va preparando por el camino conocido de la vida espiritual en tantos santos y, como les digo, de la santidad humana, que en palabras sencillas consiste en el ejercicio heroico de alguna o de varias virtudes de la vida cristiana. En eso consiste la santidad humana. Alguien que es heroico en el ejercicio de la pobreza. Alguien que es heroico en el ejercicio de la paciencia. Alguien que es heroico en el ejercicio de la obediencia, de la penitencia, en fin, de cualquiera de las virtudes humanas. Alguien que es heroico en el servicio al prójimo. Eso es la santidad humana. Y esa santidad tiene un límite. Se puede pesar y se puede medir. Y tiene un límite porque la criatura tiene un límite. Hay por ejemplo, un límite a la pobreza. Llega un momento en que no se puede ser más pobre. Aunque esté uno en el grado heroico del ejercicio de la pobreza, esa pobreza ya no hay más pobreza que vivir. Está en el grado extremo. La criatura llega un momento en que se limita y no hay más. En el ejercicio de la obediencia tiene un límite la criatura. Obedecer y obedecer y obedecer siempre, y no hay más que hacer. Se limita. A eso se le llama la santidad humana, y como es humana, es limitada y es de criatura. Si bien toda esta santidad y todo este ejercicio de las virtudes se realiza con el concurso y con la ayuda de la gracia, y la criatura, en correspondencia a la gracia, va viviendo esta virtud. La virtud de la castidad. Llega un momento en que el alma o la persona es 100% casta y ya no hay más. Se limitó, terminó
digamos en extensión, esa santidad de la castidad. Y así ha sucedido en la historia de la Iglesia. Lógicamente, con esta santidad humana, ¿dónde podemos encontrar un pobre más pobre que San Francisco? Pues en otro santo de la pobreza, pero no rebasa la pobreza de San Francisco. ¿Por qué? Porque la pobreza de San Francisco fue la pobreza extrema, ejercida en grado heroico. ¿Cómo se le podía hacer a San Francisco para que no tuviera ni siquiera una pequeña túnica? Ya no se puede. Entonces, al Señor le dice a Luisa, durante esa temporada, después de que la ha llevado al ejercicio de las virtudes cristianas, es decir, a la santidad cristiana, y donde Luisa ya se encuentra en este sentido limitada porque es criatura, entonces nuestro Señor le abre de nuevo, le abre todo este modo de santidad divina, donde no hay límites. Veamos a Jesús. No es que haya sido el santo de la pobreza, se hubiera limitado a la pobreza, el santo de la pobreza. No, Jesús era el Verbo encarnado. La santidad de Jesús no es la santidad del ejercicio de las virtudes cristianas en modo heroico. La santidad de Jesús es su divinidad obrando en su humanidad, en el ejercicio de las virtudes. Pero más que eso. Por eso nuestro Señor le dice a Luisa, tú serás la que hará resurgir las virtudes humanas, aún santas, en modo divino, para que abatiéndose los límites de la criatura, viviendo en la divina voluntad, sus límites ya no existan. Porque ¿qué son todos los méritos y todo el ejercicio de las virtudes de todos los santos? Todo esto junto, ante un solo acto de voluntad de Dios. ¿Quién puede medir o pesar o juzgar cuánta santidad hay en un acto de voluntad de Dios? Es infinito. Podemos juzgar, medir y pesar los méritos de las criaturas. Es precisamente lo que hace la Iglesia cuando abre un proceso de beatificación o de canonización. Pone en la mesa o en el banquillo a aquel santo y empieza a medir su ejercicio en concordancia con las verdades del Evangelio. A ver hasta dónde llegó, si esto lo hizo, si esto no lo hizo, esto cómo lo hizo. Están midiendo el obrar de la criatura y sus virtudes. Pero el panorama que nuestro Señor le abre a Luisa no es ya el ejercicio de las virtudes cristianas en modo heroico, pues lugar a donde llegó Luisa más o menos por el volumen 9, 10, 11. Aunque claro, pues estas son afirmaciones que se hacen para dar una panorámica. Podríamos encontrar elementos ya de voluntad divina un poco antes, pero todavía no muy claros. Pero en fin, valga con esto para tener una panorámica, ¿no? Ya a partir del volumen 12 de nuestro Señor, habiendo hecho llegar a Luisa a ese punto, la quiere llevar más allá. Y eso es lo nuevo de Luisa. Cuando alguien habla, o hablamos sobre todo a personas que por primera vez escuchan, se asombran de nuestras afirmaciones, que Luisa es la primera en vivir en la divina voluntad. Y aún Luisa en su tiempo se asombraba. Le decía a nuestro Señor, pero ¿cómo, habiendo oído tantos santos tan grandes que han ejercido las virtudes cristianas de modo tan heroico, tú dices que yo soy la primera en que voy a
hacer resurgir esas virtudes en modo divino. Eso me parece que es o mi fantasía o un juego del enemigo para hacerme caer. Y cuando nosotros hacemos estas afirmaciones, a la gente le parece muy extraño, porque quisiera ver de nuevo otro santo más en el ejercicio de las virtudes cristianas. Y no se abren a esta nueva santidad, que es la santidad de Dios, que por cierto de nueva no tiene nada. La santidad de Dios es más vieja que la santidad humana, por decirle vieja. La santidad de Dios es eterna, la santidad de la criatura pues empezó en el tiempo. Sin embargo, bueno, pues lo dice nueva. Nuestro Señor entonces la pone en ese punto y le dice que quiere abrir con ella una nueva época, una nueva etapa de santidad en la Iglesia y en las generaciones humanas. Y tenía que ser una cosa nueva, en el sentido en que no es más de lo mismo. Si fuera más de lo mismo, ¿dónde estaría la nueva etapa y dónde estaría todo lo que estamos esperando que venga en la Iglesia? Sería más de lo mismo. ¿En qué consiste el punto fundamental, como yo les decía en un principio, de este abrir nuestro Señor a esta etapa de una santidad toda divina, semejante a la de Él? Tomemos un capítulo que es conocido para muchos. Le dice que cada 2000 años se ha renovado el mundo. En los primeros lo renovó con el diluvio, en los segundos 2000 años con su venida a la tierra. ¿Y en qué consistió esta renovación cuando vino a la tierra? Que no solo fue renovación en el mundo espiritual, sino que fue la obra de la redención. Miren, por fuera en la humanidad no pasó nada. 150 años antes de Jesús llegó Jesús, se murió en la cruz y las cosas siguieron igual. Pero Dios ya había renovado a la humanidad. Humanamente hablando, los acontecimientos eran lo mismo. Seguían los mismos emperadores, los mismos jefes de los pueblos, seguían las mismas guerras que los romanos contra los judíos, que oprimidos estos. En fin, todas esas circunstancias exteriores de la humanidad continuaron sin sufrir prácticamente ningún impacto, ninguna alteración directa en ese momento. Las cosas continuaron como iban su marcha, los acontecimientos humanos normales. Sin embargo, Dios había renovado a la humanidad. Ante sus ojos, la humanidad era otra, porque ya habían estado la Santísima Virgen y Jesús en la tierra, y habían vivido con su voluntad divina Jesús y con su maternidad divina María, las vidas de todas las criaturas. Y ante los ojos del Padre, la humanidad estaba del todo renovada en ellos. Esa renovación se fue extendiendo en la sociedad de aquellos tiempos a medida que fueron conociendo esta renovación, es decir, el Evangelio. Y todo el mundo empezó, toda la gente empezó a tomar parte en esta segunda renovación. Sin embargo, los acontecimientos humanos continuaban igual, pero ya estaba renovada. Ahora está sucediendo un poco lo mismo. En esta tercera renovación, porque antes de esta tercera renovación, la segunda renovación los renovaba y les daba la posibilidad y la gracia de ejercer las virtudes en modo divino, en modo santo, las virtudes cristianas. Antes de eso, antes de Jesús, no había virtudes cristianas. Estaba la ley, y el cumplimiento de la ley con la esperanza del Redentor era lo que los salvaba.
¿Quién era un santo en el Antiguo Testamento? Quien cumplía la ley. ¿Quién era un santo después de Jesús? Quien ejercía las virtudes cristianas, es decir, quien copiaba a Jesús, todo lo que hizo y las virtudes que tuvo. Estos santos después de la segunda renovación vivieron de los frutos de la humanidad de Jesús. Un santo vio que Jesús era pobre y quiso ser pobre para imitar a Jesús, y Jesús le daba la gracia para que su pobreza tuviera el valor de una santidad humana y el mérito de una santidad humana. Otro santo vio que Jesús era manso. Aprende de mí que soy manso y humilde de espíritu, y se puso a ejercer la santidad de la humildad, siendo el más humilde. Otro santo, por ejemplo, el padre Aníbal de María di Francia, aún ya en el siglo XIX, vio que Jesús dijo: rogad a Dios para que envíe operarios a su mies, y con base en eso hizo su congregación de los rogacionistas, copiando, tomando como punto de partida esa parte, esa faceta de Jesús que dijo: rogad al Padre para que envíe operarios a su mies, y de esa frase salió una congregación, y el ejercicio heroico o menos de ese carisma de esa congregación es lo que les va dando la santidad humana a cada uno, porque copian alguna faceta que ven en nuestro Señor por fuera. Entonces estos santos y los buenos de estos terceros 2000 años de Jesús para acá, como dice en Luisa, han vivido de los frutos de su humanidad, pero han gustado o han visto muy poco los frutos que puede producir su divinidad. Hasta ahora todos han querido copiar a Jesús en su humanidad, pero ¿quién lo ha querido copiar en su divinidad? ¿Qué santo ha dicho? Bueno, muchos han dicho: yo voy a ser santo, voy a copiar a Jesús en la pobreza, como les repito, en la obediencia, en la mansedumbre, en la castidad. Pero ¿quién ha dicho: yo lo voy a copiar en su divinidad? Pues eso no se puede copiar a Jesús en su divinidad, así copiar. ¿Por qué? Pues porque necesitamos su divinidad en nosotros para que vivamos lo que vivió Él. Eso no es copiable en el sentido humano que lo estoy usando. La pobreza sí es copiable, pero su divinidad no es copiable. Su divinidad o nos la da como don, o hacemos el ridículo en este campo. En la pobreza no. En el ejercicio de las virtudes humanas no, porque sí podemos hacerla de pobres. Pero para hacerla de verbos encarnados, para hacerla de Jesús, es Él quien tiene que dárnoslo. De otra manera, sería aire. Entonces, de eso se trata esta tercera renovación. Ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años. Y habrá una tercera renovación. He aquí el porqué de la confusión general de todo. No es sino la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad. Eso lo manifestó poquísimo, y lo manifestó solo a través de los milagros que obró y de la transfiguración, que esa sí fue un acto en Él de transfigurarse delante de los apóstoles, de 3 apóstoles, y traslucir su divinidad delante de ellos. Lo demás, los milagros, fueron efectos
de su divinidad. Los judíos y los de ese tiempo no es que vieran su divinidad, sino veían el efecto de su divinidad. ¡Ay, resucitó a un muerto! Pues este ha de ser Dios. Pero no es que al resucitar Lázaro todos vieran la divinidad de Jesús, vieron el efecto y quedaban libres de creer o no creer. Entonces ahora en esta tercera renovación voy a manifestar lo que sea mi divinidad en mi humanidad, no los efectos de esto, sino lo que hacía. Ahora en esta tercera renovación seré aún más magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que mi divinidad hacía en mi humanidad, cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Este es el punto fundamental, digamos, de la revelación a Luisa. Lo demás también son consecuencias, efectos. Cómo obraba mi querer divino con mi querer humano. Cómo todo quedaba concatenado en mí. Este obrar del querer divino con el querer humano de Jesús no se veía. Se veía, repito, lo que hacía su humanidad por fuera. Se veía cómo Jesús tomó la cruz a cuestas. Se veía la cruz, se veía la humanidad llegada de nuestro Señor, se veía el sufrimiento inmenso que tenía. Eso sí lo vieron. Pero ¿qué pensaba nuestro Señor cuando tomó la cruz? ¿Quién puede decirnos qué pensamiento se le formaba? ¿Era un simple quejido humano de cuánto me duele? ¿Cuál era la actividad interior de su divinidad, de su querer divino con su querer humano en ese momento de tomar la cruz? Todos hemos hecho el Vía Crucis y la estación Jesús abraza la cruz, Jesús toma la cruz a cuestas. Pero ¿quién ha dicho? 12ª estación, Jesús piensa cuando toma la cruz a cuestas, abarcar a toda la humanidad, sufrir todos los sufrimientos de toda la humanidad en ese momento de recibir la cruz. ¿Quién piensa en decir Jesús con la potencia de su querer divino junto con su querer humano en el acto de echarse la cruz a cuestas? Se echaba encima todos los pecados de la humanidad y con la potencia de su voluntad divina los reparaba, los rehacía y ofrecía al Padre, junto con el dolor corporal que le pesaba la cruz y la flagelación, etcétera, ofrecía toda esta actividad interior de rehacer todos los pecados de todas las criaturas, rehacer en el sentido de reparar y hacer los actos que las criaturas se habían hecho mal, hacerlo bien, con el dolor corporal. Entonces, este panorama interior de Jesús es el que no es conocido en la Iglesia. ¿Y cómo habría de ser conocido si Jesús no lo revela? ¿Quién puede pensar y deducir qué pasaba dentro de Jesús partiendo de lo que pasaba por fuera? ¿Quién puede decir ahorita, más o menos, sino, pero es un ejemplo, lo que estoy pensando? Si yo no se los digo, no lo saben. Yo ahorita puedo cambiar mi pensamiento a otro lado. Ahorita dirán, bueno, pues si estás pensando en lo que estás diciendo. Pero ahorita cambio mi pensamiento a otro lado. ¿Y quién puede decir en lo que estoy pensando? O se los digo yo, o nadie le va a atinar. Pues así, ¿quién puede decir lo que Jesús estaba pensando en todo el transcurso de su vida, en cada acto que hizo? Vemos lo que hizo por fuera, pero lo que hacía por dentro, ¿quién puede decir lo que estaba pensando cuando resucitó a Lázaro? Cuando instituyó la Eucaristía.
podemos decir y ver, tomad y comed, el acto exterior, Jesús tomó pan y dijo, tomad y comed, hacer esto en memoria mía. Pero dentro de Jesús, ¿qué estaba haciendo con su divinidad, obrante en su humanidad, su querer divino junto con su querer humano, extendiéndose en toda la familia humana y poniéndose en cada hostia que después a lo largo de los tiempos iba a consagrarse? O sea, esta actitud interna, este mundo, valga la palabra, este mundo interno de Jesús. Y esto en cada acto que hacía. ¿Quién lo va a descubrir si no lo revela Él? ¿Y a quién se lo va a revelar? A almas pequeñas que aceptan, que comprenden y que se disponen a aprender y a conocer, como decíamos ayer, que están vacías de su querer para comprender los prodigios del querer divino, del querer de otra persona. Porque aún entre nosotros sucede eso. Yo, para comprender las desgracias de alguien, las penas de otro, como que tengo que vaciarme de mí para poner dentro de mí lo que estoy viendo. Mi mamá está muy sufriente porque está muy enferma. Como que tengo que vaciarme yo de mí mismo y tratar de poner ese dolor de mi mamá dentro de mí, y eso es lo que me hace dolerme. Si yo estoy lleno de mí mismo, pues no me importa lo que hay dentro de mí. Soberbia, dureza de corazón, sí. Pero si me ablando mi voluntad y quiero ponerme en ese punto y penetrar ahí, tengo que morir a mi voluntad y tratar de ver qué es lo que sucede allá adentro para hacer lo mío. Si me pongo en mí mismo, cierro la puerta y no hay comunicación. Entonces, por eso, como decíamos ayer, para comprender qué cosa es el querer divino, hay que estar un poco vacío del querer humano. Si no, hay pleito, hay lucha, en vez de que haya acuerdo y comunicación de bienes. Bien, entonces, a Luisa es a la primera que Jesús le va manifestando qué pensaba cuando hacía alguna cosa de las que son ya conocidas. El Evangelio es lo que Jesús hizo por fuera, todo eso es conocido. Pero de lo que hizo por dentro, de lo que pensaba, de lo que hacía con su voluntad divina, de hasta dónde llegaba, de cuáles eran sus intenciones, de cuál era su potencia con la que obraba, de hasta dónde llegaba un pensamiento de él, eso se lo ha manifestado Nuestra Señora Luisa, y no solo para darle la noticia, que esto es lo más consolador, sino para que nosotros nos adaptemos a ese modo divino de obrar, obrando en el querer divino, obrando en la divina voluntad. Entonces, esta tercera renovación será la que manifieste, o mejor todavía, esa tercera renovación fue la que nuestro Señor le manifestó a Luisa. Y a los ojos de Dios, la humanidad en Luisa ya está renovada. Así como en la segunda renovación, en cuanto terminó la vida de Jesús en la tierra y la vida de la Santísima Virgen, la renovación de la humanidad ya estaba. Lo que faltaba era que tuviera su efecto. Así podemos decir lo mismo. Nuestro Señor ya renovó a la humanidad en Luisa, porque ahora, después de haber tenido a Luisa, Dios ve todos los actos de nosotros y de todas las criaturas a través de los actos que Luisa hizo. Y eso, ante los ojos de Dios, es que ya cumplió ante Él la tercera renovación. ¿Qué falta? Que esa tercera renovación tome efecto, produzca sus efectos en todas las criaturas, y eso purifique la tierra y le renueve su faz.
Y esto se va logrando, Dios lo va a ir logrando a medida que se conozca esta tercera renovación que hizo en Luisa y que nosotros vayamos tomando de esta divinidad obrante de Jesús en su humanidad todos los frutos que produjo y vayamos queriendo repetir en nuestras vidas esta vida de voluntad divina.